a empezar a hacer nuestras cadenas de billetes así como estas. Le voy a poner alrededor al ramo, aquí a todo alrededor se las vamos a poner así, ¿ok? Va a ser un ramo de rosas eternas con $50. Cada cadenita tiene $10. Van a ser 5 cadenas de 10 billetes cada cadenita, dando un total de $50. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer la cadena? Lo van a acomodar así, al derecho. Tenemos que siempre acomodar todo para agarrar las cosas lo más fácil posible, ¿ok? Entonces, mire, van a agarrar su billete así, lo voltean al revés. Ahora van a agarrar un pedacito de tape y miren, esta esquina se la van a traer aquí. En base a esta pirámide nos vamos a basar para poner esta esquina aquí, miren, en medio más o menos de la pirámide, no hasta abajo, no. Aquí hasta arriba tampoco, aquí en medio más o menos. Y ahí le vamos a poner el tape, ¿ok? Un pedacito de tape. Entonces miren, así nos va a quedar nuestro doblez del billete. Vamos a hacerlo de nuevo con este otro. Agarramos nuestro billete, lo volteamos así, nuestro pedacito de tape aquí a la mano, nos traemos esta esquina para acá y a la mitad de la pirámide le ponemos el tape. Si ustedes no tienen estos billetes, me están viendo en algún otro país, les mando un saludo a todo México, que me ven bastante gente de allá. Saludos, México querido. Guatemala, saludos, Salvador, a todos. Miren, van a tomar en cuenta, aquí de la esquinita para acá vienen siendo 3 centímetros más o menos lo que tienen que dejar de distancia. Aquí arriba vienen siendo también 3 centímetros y acá abajo son 3 centímetros y medio. Entonces ahí más o menos calcúlenle para que sepan dónde es donde lo van a pegar. Ya cuando lo peguen el primero, entonces ahí se fijan qué es lo que hay que de ahí de dibujo y ahí exactamente van a hacer, van a poner su tape en todos, ¿sí? Para que no les quede uno más abajo, uno más arriba. Tiene que ser lo más parejo posible. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, aquí tengo ya los 10 billetitos doblados. Ahora simplemente, miren, vamos a agarrar de uno en uno. Vamos a acomodarlos así. Ponemos este aquí, ahora ponemos este otro encima. Y nos vamos a fijar bien que queden estos piquitos a la misma distancia. Y aquí, por ejemplo, yo me baso también en este dibujo que tenemos aquí, en esta foto. Entonces aquí más o menos, ahí yo le voy a poner el tape, ¿sí? Fijándonos siempre aquí más o menos, fíjense que quede derecho, no que quede así, ni que quede así, que quede derechito aquí. Y fíjense bien acá, el piquito, y aquí que queden parejos, ¿ok? Y ahí ponemos el tape. Vamos a hacerlo de nuevo con otro billete. Miren, lo agarramos, lo acomodamos aquí, fijándonos acá arriba, aquí a la misma distancia. No me lo vayan a poner más acá porque miren, se va a ver feo. Siempre a la misma distancia, ¿ok? Ahí más o menos. Y aquí que quede parejo al otro billete. Aquí le ponemos el tape. Pero tanto tape en el billete, se va a romper. No se rompe el billete. Sí, el billete, este papelito del dinero está hecho especialmente para que aguante quemazones, lavadas de ropa, todo aguanta, ¿sí? Entonces no se preocupen, el tape se quita fácil y van a tener su billete para que lo puedan gastar. Entonces miren, aquí está, acomodamos este que sigue, fijándonos arriba, aquí en medio, y lo pegamos. Así vamos a estar haciendo con los 10 billetitos para poder formar nuestra cadenita como esta que tengo yo acá, ¿ok? Bueno, pues